Bienvenidas y bienvenidos a una charla más de la Nit Europea de la Recerca, que es un acontecimiento que se celebra en toda Europa y pretende acercar la ciencia a toda la población. Yo soy Marta Peris y actualmente soy investigadora predoctoral en la Unidad de Investigación en Neurotraumatología y Neurocirugía del Instituto de Recerca de Vall d'Hebron, y hoy os hablaré de un dilema clínico muy presente en las unidades de cuidados intensivos, que es el debate entre anemia y transfusión de sangre. Y todo parte de la pregunta de si los efectos positivos de la transfusión son mayores a los negativos. Y para explicarlo, antes os pondré en contexto. La anemia se define como unos niveles de hemoglobina por debajo del rango de la normalidad y es una complicación muy frecuente en los pacientes ingresados en la UCI, que son alrededor del 95%. Y eso implica un menor transporte de oxígeno a los tejidos del paciente y está asociada a un aumento de la morbilidad y mortalidad en pacientes con traumatismos craneoencefálicos. Alrededor de la mitad de estos pacientes que sufren anemia recibirán una transfusión de concentrados de Matías. Y no siempre se ha visto que tiene efectos positivos, sino que hay veces que tiene efectos adversos, por lo que llamamos la lesión de almacenamiento, que son unos cambios que sufren estas células almacenadas en las bolsas de sangre y harán que estos efectos no sean siempre positivos. Por eso se habla del debate entre la anemia permisiva y la transfusión. Nuestra hipótesis principal será que esta sangre almacenada experimentará una serie de cambios reversibles o irreversibles que podrán interferir en un transporte adecuado del oxígeno. Entonces, nuestro objetivo principal será diseñar un índice de calidad para saber que esta sangre es útil en la práctica clínica y decidir si se debe transfundir y qué sangre se debe transfundir en pacientes con alto riesgo en las unidades de cuidados intensivos. Para hacerlo, lo que utilizamos fue una serie de bolsas de sangre, de las cuales extraímos diversas muestras a diferentes días post-extracción, desde el día 3 hasta el día 42, que es el límite estipulado por la legislación española, y realizamos una serie de estudios, desde el pH, pasando por el metabolismo, la fragilidad osmótica e incluso la morfología. Y ahora os haré una pincelada de algunos de los resultados que obtuvimos y que podréis entender perfectamente. Empezaremos por el pH, que es la acidez de la sangre, y esto lo hicimos mediante un pHímetro especializado en sangre. Los resultados son estos y vemos que el pH, a medida que pasa el tiempo, se reduce, es decir, se acidifica. Entonces lo que obtenemos es que tenemos una sangre fisiológica que está muy cercana al pH neutro, sobre el 7,4, mientras que la sangre almacenada en las bolsas de sangre se van acidificando hasta llegar a niveles del 6,5. Entonces, el siguiente paso fue mirar el metabolismo, concretamente el consumo de glucosa por parte de estos eritrocitos, porque sabemos que los eritrocitos, a partir de glucosa del medio, realizan una serie de reacciones bioquímicas hasta llegar al lactato. Entonces, en estas bolsas de sangre se acumulará el lactato y nosotros suponemos que eso produce la reducción del pH. Entonces, hipotetizaremos que se da una acidosis láctica debido a esta acumulación de lactato. ¿Cómo miramos eso? Pues fácilmente miramos la concentración de glucosa a través del tiempo, que vemos que efectivamente se reduce, y por contra tenemos la concentración de lactato, que a medida que pasa el tiempo aumenta. Entonces podemos suponer que este aumento de lactato dará la reducción de pH, que a la vez sabemos que dará una reducción del ATP, que es una molécula energética, es la energía que necesitan las células para sobrevivir. Y cuando miramos la concentración de ATP, efectivamente este ATP se ve reducido. Entonces, ¿qué vemos? Tenemos unos glóbulos rojos que se ven sometidos a un estrés oxidativo mediante especies reactivas de oxígeno, y eso dará una alteración de la morfología, de la forma de estos eritrocitos, ya que estas especies reactivas de oxígeno oxidarán lípidos y proteínas, afectando directamente al citoesqueleto y la membrana lipídica de la célula. Entonces estudiamos la morfología. La morfología típica de un eritrocito es el discocito, la típica forma bicóncava que todos conocemos. Entonces, en el día 3 post-extracción, la mayor parte de las células presentan esta forma. Pero a medida que va pasando el tiempo, no solo encontramos esta forma, sino encontramos otras formas anómalas derivadas de este discocito que no son funcionales.
Por ejemplo, encontraremos acantocitos que tienen esta forma más espinada, crenocitos que tienen muchas más espinas que los acantocitos, dianocitos que presentan dos depresiones. También vemos eliptocitos, queratocitos, equinocitos, que son formas irregulares también del eritrocito, y finalmente también podremos llegar a visualizar esferocitos, que es una célula ya completamente hinchada y es un cambio de forma ya irreversible. Entonces, cuando comparamos los resultados entre el día 3, que vemos que la mayor parte de las células tienen esta forma funcional del discocito de la bicóncava típica, y lo comparamos con el día 42, que ya vemos que hay presentes muchas de estas morfologías que hemos explicado anómalas y que no funcionan de estos eritrocitos, vemos en los números que efectivamente los discocitos a través del tiempo se ve reducido su nombre hasta la mitad, mientras que las otras morfologías que puede adaptar este discocito no funcionales se ven aumentadas incluso y algunas no se ven modificadas. Entonces, nuestra conclusión será que efectivamente hay una alteración significativa de estos parámetros bioquímicos y morfológicos en las células de la sangre durante este almacenamiento, que la lesión de almacenamiento afectará directamente a la microcirculación y, por tanto, a la difusión del oxígeno a los tejidos. Y, finalmente, necesitamos un control de calidad de la sangre transfundida para poder optimizar este transporte de oxígeno, sobre todo en pacientes críticos de las unidades de cuidados intensivos. Finalmente, dar las gracias a toda mi unidad que ha participado en este proyecto y también a todos los servicios que nos han ayudado para realizar estos resultados. Y también darle las gracias a la Unidad Europea de la Recerca por dejarme participar en esta edición y haceros esta charla. Muchas gracias.